Y además, para que exista un Estado, tiene que existir las siguientes figuras jurídicas o tiene que existir los siguientes elementos. Primero, territorio en cuanto refiere al espacio físico permanente donde habita la población, o sea, está delimitada geográficamente. Incluso no necesita tener un espacio continuo geográfico, en tanto que, por ejemplo, hay islas en el Estado peruano que tienen existe un elemento, ¿no?, marítimo, pero siguen perteneciendo al Estado peruano. Por ejemplo, hay estados donde son una suerte de archipiélagos y siguen siendo estados, o un conjunto de islas y se conforma un estado. Por eso no necesariamente tienen que ser geográficamente continuas. Además, se tiene que existir el siguiente elemento, población, que comprende el conjunto de seres humanos que componen el Estado. Creo que se refiere a todo ciudadano que es parte del Estado, de este Estado peruano, ¿no? Todos aquellos que nos podemos llamar peruanos por haber nacido en este territorio, somos parte de su población. Y además existe algo que se llama el poder, que es el ejercicio o es la facultad para poder mandar, para poder, y además hacer obedecer, ¿no? Cuando existe poder, va a existir algo que se llama gobierno, del cual vamos a hablar. Entonces, cuando existe ese poder, las personas que dirigen el Estado peruano, y me refiero a los diferentes poderes estatales, van a tener una función direccional y en mérito a ese poder van a poder regular las facultades, van a poder dirigir las políticas públicas y además ese poder hace que nosotros como ciudadanos obedezcamos las normas que nacen en el marco de ese poder. Muy bien. Y además hay otra figura que vamos a llamar gobierno, que de manera entendible, porque muchas veces cuando nos referimos al Estado o nos referimos al gobierno pensamos que es lo mismo y no es lo mismo, en tanto que el gobierno es la forma, y a mí me gusta esta definición, cuando se refiere a la concreción del Estado. Y cuando me refiero a la concreción del Estado, me refiero a cómo este Estado se materializa en las actividades o ejerce ese poder en la sociedad. Entonces, la concreción es eso, o sea, es cómo se concreta el Estado, cómo se materializa el Estado. El Estado es una figura que puede ser un tanto abstracta en cuanto a definiciones, pero cuando se materializa en actividades vamos a hablar de gobierno. Además, la realización de las relaciones de poder es también otra definición que podríamos dar al gobierno. ¿Por qué? Porque el poder se materializa, como les dije, y además necesita realizar ciertas actividades para satisfacer las necesidades exigidas por la población. Hay definiciones un tanto poéticas, por ejemplo, el arte de dirigir, que se refiere a, y esta definición, ¿no? Lo daban los griegos porque se referían que el gobierno y a quien que es el gobernante es el arte, por ejemplo, o es a quien que dirigía un timonel de un barco. Es lo mismo, ellos referían, por ejemplo, a las sociedades como un barco en la cual existía un jefe marino y él es el que dirigía las operaciones y el que dirigía y el que agarraba el timón para dirigir los rumbos de este barco y los rumbos del Estado, en este caso para nuestra clase, es el que ejercía el gobierno, es decir, los gobernantes, es decir, aquellos que cumplen una función política. Entonces, el gobierno podríamos decir también que es el pilar del Estado, porque es como las autoridades dirigen, controlan, administran instituciones, conducen la política general del Estado y además ejecutan las políticas nacionales. Entonces, eso es importante para entender una idea o para tener una idea de lo que es el gobierno. Muy bien, ahora hablemos un poco del Estado peruano y de cómo se organiza el mismo. Entonces, podríamos decir que el Estado peruano está separado, y ustedes recordarán, ¿no?, la teoría de separación de poderes, de la cual se ejerce o se busca un control y para que no exista un ejercicio desmesurado del poder, y ahí es donde nacen la idea de poderes del Estado. Y tenemos a un poder ejecutivo, tenemos un poder legislativo y tenemos a un poder judicial.
Aparte, y en el marco de los procesos de descentralización y de delegación de funciones, nacen los gobiernos regionales y locales, y además, constitucionalmente, se van a reconocer organismos autónomos, de los cuales vamos a estudiar en el transcurso de la presente clase. Muy bien, ahora hablemos un poco del poder ejecutivo. Primero, el poder ejecutivo es el poder del Estado que dirige la política general del gobierno y hay que entender a esa política general del gobierno, al conjunto de políticas o lineamientos generales que orientan al accionar del Estado, priorizando obviamente las políticas nacionales de cada gobierno, porque hay que entender que de gobierno a gobierno existen políticas nacionales por la cual, por ejemplo, se administra el presupuesto, se reglamentan leyes, además, por ejemplo, se planifica, se norma, se supervisa, se ejecuta, se evalúa las políticas nacionales y sectoriales. Entonces, si tener una idea de lo que es el Poder Ejecutivo, es quien dirige la política nacional o la política general, es decir, el accionar del Estado, ¿no? Entonces, ¿quiénes son parte de este poder ejecutivo? El presidente de la República, el Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros, los ministros de los diferentes ministerios y los órganos públicos del poder ejecutivo, del cual vamos a estudiar en el transcurso de las siguientes láminas. Muy bien, primero, ¿quién es el presidente de la República? ¿O qué labor cumple el presidente de la República? Muy bien. Primero, podremos decir que el presidente de la República es, es la personificación del Estado. Es decir, cuando nos referimos al jefe del Estado, nos referimos a la cabeza, al líder, al soberano, de cual ejerce las funciones de representación del Estado, visto y esto entendido como aquella organización política que ostentan una estructura jurídica y política propia, como dijimos, con una población y con un territorio limitado. Representa al Estado peruano dentro, o sea, para todos los ciudadanos peruanos y fuera de la República Peruana, en el caso de, por ejemplo, junta o alguna reunión o algún, por ejemplo, o por las necesidades que surgen del Estado peruano de convenir con otros estados. Entonces representa al Estado peruano y por eso nos referimos a la personificación de la nación. Por otra parte, entendemos como jefe de gobierno, en términos generales, se refiere al superior jerárquico de quien ostenta la función ejecutiva, es decir, la función política administrativa del Estado peruano. Por ejemplo, entre sus labores que realiza el presidente de la República, vela por el orden interno y también por la seguridad exterior de la República. Por ejemplo, dirige y aprueba las políticas de gobierno. Por ejemplo, tiene el derecho o ejerce el derecho de la iniciativa legislativa con aprobación, obviamente, del Consejo de Ministros. Algo interesante que podríamos referir para el presidente de la República también es quien administra la hacienda pública, y me refiero a la administración de la hacienda pública, por ejemplo, a los recursos económicos o a las arcas del Estado peruano cuando se habla de presupuesto. Por ejemplo, también está relacionado la hacienda pública con la gestión y la recaudación de los tributos. Además, ustedes entenderán que es el jefe de las Fuerzas Armadas del Perú. Y además el artículo 110 de nuestra Constitución Política dice que para ser presidente de la República se necesita ser mayor de 35 años y además ser peruano de nacimiento y al momento de la postulación gozar del derecho de sufragio. Muy bien, eso para tener una idea general de lo que es el presidente de la República. Muy bien, ahora hablemos un poco de la presidencia del Consejo de Ministros. Primero hay que entender qué es la organización superior de aquello que llamamos Consejo de Ministros, es decir, la reunión de todos y de los diferentes ministerios
del Perú, ¿no? Entonces la PCM, como se conoce, y cuando se refieren a la PCM nos vamos a referir a la presidencia del Consejo de Ministros, es responsable de la coordinación, por ejemplo, de políticas nacionales y multisectoriales del Poder Ejecutivo. Es más, además coordina, por ejemplo, con los demás poderes del Estado, con los organismos constitucionales, con los gobiernos regionales y locales. Por eso es que tiene una función un tanto de coordinación. ¿Para qué? Para que todas las necesidades públicas que surjan en los diferentes niveles de gobierno, que surjan en otros poderes del Estado o en los organismos constitucionalmente autónomos, sean atendidos y sean de alguna manera velados por el Poder Ejecutivo. Entonces, además la PCM está organizada, ¿no? Por secretarías, ¿no? Por ejemplo, hay secretarías que nos van a ayudar a desarrollar las políticas en el marco de las labores o de las funciones que cumple. Por ejemplo, hay una secretaría, para dar algunos ejemplos, hay más, del famoso gobierno digital, ¿no? Que tiene como finalidad el proceso de modernización y de incluir políticas tecnológicas a la gestión pública. Hay una secretaría, por ejemplo, de descentralización, que su labor es eminentemente de coordinación con los diferentes niveles de gobierno, ya sean regionales o locales. Por ejemplo, hay una secretaría de gestión pública que vela porque porque los procesos administrativos, porque los procesos en el marco de la función pública sean cada vez más eficientes, sean cada vez atiendan de mejor manera a las multitudes, etcétera. Por ejemplo, parte de la PCM también son o existen también órganos reguladores adscritos a la PCM. Ustedes, por ejemplo, habrán escuchado el OPSITEL, ¿no? El Organismo de Supervisión de Inversión Privada y Telecomunicaciones. Ya es un organismo que está adscrito a la PCM y que su labor es reguladora y también, obviamente, y cuando me refiero a una sanción reguladora, es porque en el marco de la inversión de las telecomunicaciones va a normar, va a sacar normas que regulen esta actividad y además tiene una labor de fiscalizadora y también una labor de sancionadora cuando sea necesario. Otra, por ejemplo, es el tema de SUNAS, el que vela, por ejemplo, por que SUNAS es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y también tiene una función reguladora en cuanto se refiere al saneamiento físico de estructuras o de construcciones en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, hay otra que es el OCINELMIN, ¿no? El OCINELMIN también es un organismo regulador que vela, por ejemplo, por la inversión de la energía energía y minería, ¿no? Y tienen una facultad para poder regular, es decir, normar en cuanto a lo que les compete a ellos, en cuanto puedan regular la actividad minera y la actividad de energías. Entonces, así existen organismos reguladores que son adscritos a la PCM. Por ejemplo, además existe algo que se llaman consejos y comisiones que por lo general uno de los más importantes es el famoso Acuerdo Nacional. ¿Y qué es el Acuerdo Nacional? Por ejemplo, es el conjunto de políticas del Estado que se realizó en el marco de un consenso, ¿no? Con los diferentes niveles de gobierno, con parte de actores civiles, con, por ejemplo, con gremios de colegios profesionales, etcétera. ¿Para qué? Para que en mérito a las necesidades que vienen de los diferentes sectores, sean privados, sean públicos, se pueda consensuar políticas públicas de interés nacional y de la cual están estas, o con la cual se desarrollaron, por ejemplo, el famoso Plan Bicentenario, ¿no? Que es básicamente, existen 35 políticas que son de prioridad y de ejercicio para el Estado peruano en cuanto regula el tema del desarrollo del mismo. Además, por ejemplo, hay entidades, ¿no? Como el famoso RCC, la famosa Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que vela por el tema o tiene una manera especial para poder generar construcción o procesos de construcción en el Estado o en el territorio peruano. Hay además, por ejemplo, empresas que son adscritas a la PCM, la famosa Editora Perú, la cual vela, ¿no? Por las ediciones
del Estado peruano, etcétera. Muy bien, entonces esto para tener una idea de lo que es la presidencia del Consejo de Ministros. Muy bien, avancemos a la siguiente diapositiva. Ahora hablemos del presidente. Hemos hablado de la presidencia como una institución, ahora hablemos del presidente del Consejo de Ministros. ¿Quién es el presidente del Consejo de Ministros? Primero, hay que entender que el presidente del Consejo de Ministros es nombrado por el presidente de la República y debe ser ratificado por el Congreso. El premier, así también como se conoce el presidente del Consejo de Ministros, ocupa la presidencia del Consejo, es decir, del Consejo de los diferentes ministerios, y también puede ser titular de algún ministerio del Estado. Eso quiere decir que, por ejemplo, el ministro de Educación o el ministro de Justicia podrían asumir la actividad también como presidente de la PCM, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Qué funciones cumple el presidente del Consejo de Ministros? Por ejemplo, propone los objetivos del gobierno en el marco de las políticas general de gobierno. Por ejemplo, coordina las políticas a nivel multisectorial para poder incluir o referir o desarrollar los proyectos o las políticas en cuanto a la economía y a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, vela por que los procesos de descentralización cada vez sean más efectivos y por la modernización de la administración pública. Entonces, eso además supervisa, ¿no?, las acciones de las entidades adscritas a la presidencia del Consejo de Ministros, como lo referí anteriormente. Muy bien. ¿Qué es el Consejo de Ministros? Pues hemos hablado del presidente, ahora hablemos un poco del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros está integrado por todos los ministros de Estado y está presidido por el presidente de la República, o en caso de ausencia del presidente, podrías también asumirlo, el presidente del Consejo de Ministros. Por ejemplo, entre sus funciones que tienen es aprobar los proyectos de ley que tiene el presidente de la República en el marco de la actividad de la iniciativa legislativa que tiene él. Por ejemplo, aprueba los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el presidente de la República. En el marco de la pandemia hemos visto que existía un montón de decretos de urgencia por la necesidad que existía. Por ejemplo, o regulan, por ejemplo, proyectos de ley, decretos y resoluciones para la administración pública o para la regulación de los sistemas administrativos públicos. Muy bien, vamos avanzando. Hemos hablado del Consejo de Ministros, ahora hablemos un poco de los ministros propiamente. Primero, un ministro es el responsable de la dirección y de la gestión de los asuntos públicos de su competencia. Eso quiere decir que un determinado ministro no puede interferir en las funciones de otro ministro. Por otra parte, los ministros formulan, dirigen, coordinan, ejecutan, supervisan, evalúan políticas del sector a su cargo. En el Perú existen 19 ministerios, y todos están en el marco o están encaminados a desarrollar las políticas públicas del gobierno nacional. Entonces trataremos de dar algunos alcances de los ministros. Ahora, ¿qué es un ministerio? Es la estructura no administrativa que tiene o que da soporte a un ministro, ¿no? Y es más, está en el marco de poder apoyar o apoyar administrativamente para que sus funciones sean ejercidas de manera correcta. Hay que entender que los ministros son los titulares de cada ministerio. Entonces, ahora pasaremos a estudiar un poco los diferentes ministerios del Estado o los diferentes ministerios del Poder Ejecutivo. Muy bien. Primero, Ministerio de Agricultura. Entonces, al hablar del Ministerio de Agricultura y Riego, nos vamos a referir a aquella entidad que dirige, por ejemplo, las políticas agrarias para promover el desarrollo de las familias campesinas a través de planes y proyectos en su sector. Es más, su objetivo es desarrollar y tecnificar, por ejemplo, el agro, por ejemplo, desarrollar los mercados o fomentar, ¿no?, el desarrollo de los mercados para este agro y en consecuencia toda política que ayuda a desarrollar
la vida de las familias del campo o el desarrollo del agro en el campo. Por ejemplo, entre sus actividades o entre algunas funciones, por ejemplo, es evaluar, ¿no?, las políticas de carácter agrario. Por ejemplo, además, por ejemplo, en el tema de las políticas nacionales en materia de preservación y conservación de recursos naturales en el desarrollo del agro, también tiene preeminencia. Muy bien, entonces pasaremos al siguiente ministerio y nos vamos a referir al Ministerio del Ambiente. Y cuando nos referimos al Ministerio del Ambiente, nos referimos a aquel ministerio que le corresponde coordinar, proponer, dirigir, evaluar, si quisiéramos decir, toda la política nacional ambiental y aprobar, por ejemplo, el Plan Nacional de Acción Ambiental. Y además que se cumpla este plan, ¿no? Ya que este plan es implementado de año a año de acuerdo a las necesidades que se generan. Por otra parte, entre algunas funciones es velar, por ejemplo, la gestión de conflictos que se dan en el marco ambiental, ya sean con particulares, ya sean con comunidades, ya sean con empresas que puedan vulnerar o puedan modificar o puedan destruir el patrimonio ambiental, ¿no? Eh, por ejemplo, en el marco de la conflictividad, ellos están constantemente monitoreando e identificando los conflictos que se generan en esta relación o en esta actividad. Muy bien. Pasemos al siguiente ministerio.